¿Sabíais que el control social no siempre se ejerce con leyes estrictas o fuerza física? A veces, curiosamente, se disfraza de puro entretenimiento masivo. Bienvenidos al bloque 2 de nuestro programa, donde estudiamos la organización de los sistemas socioculturales y esa función clave del control social. Hoy vamos a explorar una paradoja alucinante, cómo ese control moderno se esconde a simple vista. Así que venga, vamos a meternos de lleno en esto. A ver, cuando pensamos en control social, lo normal es que nos vengan a la cabeza imágenes súper contundentes, ¿verdad? La policía, las cárceles, leyes estrictas. Pero tenemos que darle una vuelta a la idea clásica. ¿De verdad el control necesita siempre la fuerza bruta? Pues va a ser que no. A lo largo de este análisis os daréis cuenta de que la dominación que mejor funciona es la que ni se nota. Es esa fuerza sutil que hace que nos adaptemos a las normas, no por miedo a que nos multen o nos encierren, sino por algo mucho más básico, nuestro deseo humano de pertenecer, de encajar en lo que, a simple vista, parece un simple jueguecito o una moda inocente en Internet. Fijaos en esta ilusión óptica. Es un ejemplo brillante de cómo funciona nuestra percepción social. Igual que nuestros ojos nos engañan y ven movimiento donde solo hay líneas quietas, nuestro sentido común y nuestras normas también se moldean de forma totalmente invisible. Lo que vemos como normal, natural o incluso instintivo en nuestro día a día muchas veces es una construcción cultural súper compleja que está funcionando ahí, bajo la superficie, sin que nos demos ni cuenta. Pasamos a la primera sección. Control social invisible, más allá de las leyes y la coacción física. Vale, aquí hay un contraste brutal. Históricamente, teóricos clásicos de la sociología, como Max Weber o Émile Durkheim, analizaban cómo el Estado usaba un control legal formal explícito. Ya sabéis, las leyes de toda la vida para mantener el orden. Pero la realidad de hoy es que el control simbólico e informal es el rey indiscutible. Ahora, las plataformas digitales dictan las normas a través de la viralidad y nuestra necesidad constante de validación psicológica. Ese miedo tradicional a ir a la cárcel, en muchísimos casos, se ha complementado o incluso sustituido por un terror absoluto a ser cancelados, a quedarnos aislados o desterrados de nuestra tribu digital. Es una locura. Y aquí es donde entra Michel Foucault con una idea clave, el poder pastoral. Básicamente, hemos interiorizado a la autoridad. Es un sistema de vigilancia tan difuso que nos hemos convertido en nuestros propios jueces. El sistema es tan eficiente que ya no hace falta obligar físicamente a nadie a encajar en el molde. ¿Por qué millones de personas adaptan su vida a un estándar sin que ninguna ley les obligue? Pues sencillamente por el pánico a que nos etiqueten de anormales o inadaptados. Así que nos regulamos a nosotros mismos, de forma proactiva para no salirnos del rebaño. Vamos con la sección 2, la sociedad del espectáculo, la teoría de Guy Debord sobre el entretenimiento de masas. Para pillar bien todo esto tenemos que hablar de Guy Debord. Él fue un visionario absoluto y planteó que en nuestra sociedad la vida auténtica ha sido reemplazada por meras representaciones. Literalmente, todo lo que antes vivíamos en directo ahora se ha convertido en un escaparate. Las experiencias íntimas, los debates profundos e incluso el sufrimiento personal pierden su esencia. Se empaquetan en imágenes diseñadísimas para ser consumidas por las masas. Se convierte en un producto más. Y si desglosamos esto, nos encontramos con una paradoja enorme y bastante inquietante. Fijaos, por un lado el espectáculo nos aísla, nos deja solos en casa frente a nuestras pantallas, pero a la vez nos agrupa como una masa enorme de consumidores pasivos que reaccionan exactamente a lo mismo y al unísono. Esta es la jugada maestra del control contemporáneo. Es un sistema que nos entretiene, nos divierte, nos anestesia y hace que el control social no solo sea totalmente imperceptible, sino que encima lo elijamos voluntariamente todos los días. Sección 3. El ayuno como entretenimiento. Un artista del hambre. La genial obra de Franz Kafka. Al analizar el ayuno del artista de Kafka a través de la teoría de Guy Debord, las piezas encajan de una forma aterradora. En la obra de Kafka tenemos a un hombre metido en una jaula que se muere de hambre voluntariamente, mientras el público paga por verle como si fuera una atracción de feria. Y es que aquí vemos cómo el sufrimiento o el sacrificio individual se transforman literalmente en un espectáculo consumible para la masa entretenida. Hoy en día los barrotes oxidados de esa jaula física han desaparecido, claro, pero se han transformado sutilmente en los bordes iluminados de nuestros teléfonos móviles. Esto conecta directamente con lo que Karl Marx llamaba alienación. El artista del hambre pierde toda su identidad en el momento exacto en que el público aparta la mirada. Su existencia por sí sola no vale nada. Pues bien, la alienación moderna es exactamente eso. Nuestra autoestima o nuestra moral se vacían de significado interno y pasan a existir única y exclusivamente si logran ese aplauso, ese comentario o ese clic fugaz de un espectador externo. Sin ese público, sentimos que no somos nadie. Pasamos a la sección 4,
plataformas y el aparato normativo, cómo las redes digitales dictan las reglas. Como veníamos comentando, las plataformas digitales operan hoy como el principal aparato normativo invisible, moldeando silenciosamente lo que el sistema considera aceptable o sancionable. A ver, seamos muy claros aquí. Los algoritmos no están programados para hacer justicia distributiva o fomentar un debate ético pausado, que va. Están diseñados única y exclusivamente para retener nuestra atención el mayor tiempo posible. Pero, de rebote, terminan dictando las reglas morales porque deciden mecánicamente qué comportamiento se premia haciéndolo masivo y cuál se condena al olvido absoluto. Si aplicamos el concepto de poder simbólico del sociólogo Pierre Bourdieu, podemos ver el paso a paso de los linchamientos digitales. Es como seguir un manual. Paso 1. La arquitectura de la red busca que reacciones con las tripas, pura emoción viral que aplasta cualquier intento de pensar en frío. Paso 2. Esa mirada colectiva, sumergida en la indignación, se convierte de repente en un tribunal mediático implacable. Y paso 3. Sin juicio, sin defensa y sin garantías procesales, se emite una sentencia social fulminante que, ojo, puede destrozar reputaciones en cuestión de horas. Y entramos en la última sección, alienación en la era digital. La famosa trampa del me gusta. El placer y el reconocimiento en estas redes no funcionan de forma aleatoria, ni mucho menos. El estructuralismo nos avisa de que todo este flujo está súper diseñado. Los algoritmos nos sueltan la validación a cuentagotas, de forma intermitente, justo para crearnos dependencia. Así que, exactamente igual que el pobre artista cautivo en su jaula de Kafka, nosotros adaptamos nuestro comportamiento. A veces dándonos cuenta, y otras por puro instinto, hacemos lo que sea para maximizar esa inyección vital de reconocimiento externo. Así que nos encontramos con una tensión brutal entre dos mundos que chocan de frente. Por un lado tenemos la gran aspiración de la modernidad, el individuo auténtico, racional, con ética y protegido por el derecho civil. Y por otro, se alza la cruda realidad actual, la masa digital, un entorno donde el ciudadano crítico se disuelve y donde las emociones virales actúan como ley. Esto no es solo una curiosidad académica, representa un desafío gigantesco para nuestro orden jurídico, la legitimidad democrática y, por encima de todo, para la libertad de pensamiento en el siglo XXI. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a una reflexión imprescindible para cerrar el análisis de hoy. Si el algoritmo opaco decide lo que percibimos como consciencia colectiva, ¿qué margen de autonomía genuina nos queda? En una sociedad donde todo se convierte en espectáculo, ¿qué tipo de valores normativos estamos construyendo? Pensadlo bien. Dejad vuestras opiniones abajo para debatirlas en la siguiente sesión de clase. Hoy más que nunca, el pensamiento crítico es nuestra única salida de este laberinto. Nos vemos en el próximo programa.